Octavo. Manual de la Salamandra. Puerta de entrada, siglo XVI. En la localidad se designaba el Palacio de Escoville con el nombre de Hotel du Grand Cheval, según el testimonio de Vauquelin de Sivetu. Nicolas Levallois, su propietario, habría consumado la gran obra en la ciudad, donde los jeroglíficos de la mansión que hizo construir y que se ve aún en la plaza de Saint-Pierre, frente a la gran iglesia de ese nombre, dan fe de su ciencia. Habría pues jeroglíficos, añade Roviat du Budapest, en las esculturas del Palacio de Grand Cheval, y sería entonces posible que todos esos detalles que parecen incoherentes tuvieran una significación muy precisa para el autor de la construcción y para todos los adeptos de la ciencia hermética, versados en las fórmulas misteriosas de los antiguos filósofos, de los magos, de los brahmanes y de los cabalistas. Por desgracia de todas las estatuas que decoraban aquella elegante morada, la pieza principal, desde el punto de vista alquímico, era aquella que, colocada encima de la puerta, chocaba primero a la vista del transeúnte y había dado su nombre a la vivienda. El Grand Cheval, descrito y celebrado por todos los autores contemporáneos, ya no existe hoy. Esta estatua fue implacablemente destrozada en 1793. En su obra titulada Les Origines du Can, Daniel Huet sostiene que la escultura ecuestre pertenecía a una escena del Apocalipsis, contra la opinión de Bardu, párroco de Cormelles, que veía en ella a Pegaso, y de la Roque, que reconocía la propia efigie de Hércules. En una carta dirigida a Daniel Huet por el padre de la Tuquerie, este dice que la figura del gran caballo que se halla en el frontispicio de la mansión de Monsieur Levallois de Escoville no es, como ha creído, Monsieur de la Roque, y tras él muchos otros, un Hércules, sino una visión del Apocalipsis. Ello viene reforzado por la inscripción que hay debajo. En el muslo de ese caballo aparecen escritas estas palabras del Apocalipsis: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro corresponsal del sabio prelado de Avranches, el médico Dubourg, entró a este respecto en detalles más circunstanciados. Para responder a vuestra carta, escribía: empiezo por deciros que hay dos representaciones en bajo relieve. Una, arriba, donde se representa este gran caballo en el aire con las nubes bajo sus pies delanteros. El hombre que está debajo tenía ante sí una espada, pero esta ya no está. Sostiene en su mano derecha una larga verga de hierro. Encima y detrás de él aparecen en el aire caballeros que lo siguen, y delante y encima un ángel en el sol. Bajo el bosel de la puerta hay todavía una representación del hombre a caballo en pequeño, sobre un montón de cuerpos muertos y de caballos que devoran las aves. Está de cara a oriente, al contrario que el otro. Ante él aparece representado el falso profeta, así como el dragón de muchas cabezas y unos jinetes contra los que parece ir el caballero. Vuelve la cabeza atrás como para ver la representación del falso profeta y del dragón, que entra en un viejo castillo de donde salen llamas y en las que ese falso profeta tiene ya metido medio cuerpo. Hay una inscripción en el muslo del gran caballero y en muchos sitios, como Rey de Reyes, Señor de los Señores, y otras tomadas del capítulo 19 del Apocalipsis.
Como esas letras no están grabadas, creo que han sido escritas no hace mucho, pero hay un mármol en lo alto donde aparece escrito: y era su nombre la palabra de Dios. Nuestra intención no es, en absoluto, emprender aquí el estudio de la estatuaria simbólica encargada de expresar o exponer los principales arcanos de la ciencia. Esta morada filosofal muy conocida y a menudo descrita podrá ser tema de interpretaciones personales de los amantes del arte sagrado. Nosotros nos limitaremos a señalar algunas figuras particularmente instructivas y dignas de interés. En primer lugar, está el dragón del tímpano mutilado de la puerta de entrada. A la izquierda, bajo el peristilo que precede la escalera del cimborrio. En la fachada lateral, dos bellas estatuas que representan a David y Judith deben merecer atención. La última va acompañada de una sextilla de la época. Se ve aquí el retrato de Judith la virtuosa, como por una gran gesta cortó la cabeza embriagada de Holofernes, que a la dichosa Jerusalén había derrotado. Encima de esas grandes figuras se ven dos escenas, una de las cuales representa el rapto de Europa y la otra la liberación de Andrómeda por Perseo, y ambas ofrecen un significado análogo al del fabuloso rapto de Deyanira, seguido de la muerte de Neso, que analizaremos más tarde al hablar del mito de Adán y Eva. En otro pabellón se lee en el friso interior de una ventana. Se trata, dice, Roch Villard du Vaupech, de una ilusión del torneo musical entre Apolo y Marcias, en el que figuran en calidad de comparsas los portadores de instrumentos, que distinguimos más arriba. Finalmente, para coronar el conjunto, encima del liternón hay una figurilla, hoy muy desgastada, en la que Sagvagion creyó poder reconocer hace muchos años a Apolo, dios del día y de la luz, y debajo de la cúpula de la gran claraboya, en una especie de templete aptéreo, la estatua muy reconocible de Priapo. Nos veríamos, por ejemplo, añade el autor, en un gran aprieto para explicar qué significado preciso hay que atribuir al personaje de grave fisonomía, que se toca con un turbante hebraico, al que emerge tan vigorosamente de un óculo pintado, mientras que su brazo atraviesa el espesor del entablamento, a una hermosísima representación de Santa Cecilia, tañendo una tiorba, a los forjadores cuyos martillos en la parte baja de las pilastras golpean un yunque inexistente, a las decoraciones exteriores tan originales de la escalera de servicio con la divisa, menospreciada la obra triunfa de todo. Tal vez no hubiera sido inútil, por otra parte, para penetrar el sentido de todas esas esculturas, investigar acerca de las tendencias espirituales y de las ocupaciones habituales de quien así las prodigó en su casa. Se sabe que el señor de Escoville era uno de los hombres más ricos de Normandía, y lo que se sabe menos es que desde siempre se había entregado con apasionado ardor a las investigaciones misteriosas de la alquimia. De esta sucinta exposición debemos retener sobre todo que existía en Flers, en el siglo XV, un núcleo de filósofos herméticos, que estos pudieron formar discípulos, los que viene confirmado por la ciencia transmitida a los sucesores de Nicolas Valois, los señores de Escoville,
y crear un centro iniciático, que la ciudad de Qom se halla a una distancia casi igual de Flers y de Licio, por lo que sería posible que el adepto desconocido retirado al manual de la salamandra hubiera recibido su primera instrucción de algún maestro perteneciente al grupo oculto de Flers o de Qom. En esta hipótesis no hay imposibilidad material ni inverosimilitud, pero aún así no nos atreveríamos a otorgarle más valor del que puede esperarse de esta clase de suposiciones. Asimismo, rogamos al lector que la admita como la ofrecemos, es decir, con la mayor reserva y a simple título de probabilidad.